a ver. Vamos a ver por último los parámetros de entrada-salida. Tenemos nuestro ambiente global A. Fíjense que no cambié nada, regresé a la versión inicial que teníamos, solo que agregué estas dos flechas que indican que el parámetro entra y sale. En la primera instancia obtenemos los primeros valores y vamos a ver qué pasa cuando se llama por primera vez a. Él crea un ambiente local para P entrada, donde P1 apunta o tiene el mismo valor que tiene A. Por lo que si yo modifico P1 voy a modificar A. Es como si yo ahora sustituyese el nombre de A momentáneamente por P1 durante el tiempo que dura la ejecución de la función. Ahora esto acá, P1 vale eso, y ahora vamos a ver qué pasa durante la función. P1 se multiplica por 2, lo que hace que el valor de A cambie a 2. Luego P1 se multiplica por 3, lo que hace que el valor de A y P1 se multiplique por 3. Al salir del procedimiento, P1 escribe su valor y A, fíjense, ha quedado modificada en ambiente global. Cuando P1 vuelve a ser llamada P entrada y le enviamos B en vez de A, él vuelve a crear un apuntador hacia B. Luego P1 lo multiplica por 2 y luego lo multiplica por 3, escribe el valor de P1 y destruye todo lo que hay en ambiente global. Nosotros podemos también tener dentro de los parámetros de función, parámetros de entrada-salida, parámetros de entrada, parámetros de solo entrada, parámetros de solo salida. Es muy común que en vez de usar parámetros de salida, en lenguaje de programación solo se contemplen los parámetros de entrada y los parámetros de entrada-salida. Y fíjense que la característica que diferencia los parámetros de entrada de los parámetros de entrada-salida es esta flecha o la copia. Cuando uno entra en un programa que es por valor o que solo tiene la flechita acá, él hace una copia en el ambiente local de lo que tiene esa variable. Cuando hablamos de entrada-salida, él lo que hace es una flecha o un puntero hacia el valor que tiene en el ambiente global. Por lo que eso es lo que hace que al modificar dentro de esta función se modifique también su valor. Cuando se ejecutan, la diferencia de la primera y la segunda, él sí va a haber cambiado todos los valores de las variables que entraron al programa. Entonces hasta acá las funciones y procedimientos vamos a ir ampliando poco a poco porque son bastantes conceptos o bastantes concepticos que están regados por acá y vamos a irlos explorando poco a poco en clases y en los videos y en ejercicios de cómo se hace o cómo se ejecutan cierto tipo de funciones y procedimientos. Unas recomendaciones acerca del código limpio en funciones. La primera regla es que deben ser reducidas. Esto ahorita no lo van a aplicar, pero sí es ya cuando uno va avanzando. Esa parte donde se hace el dividir y conquistar que les expliqué al principio nos dice que debemos llevar cada parte hacia su mínima expresión, es decir, hasta que como cuando empezamos a aplicar cosas más específicas, a ser un poquito más objetivo a la hora de ejecutar una función, su código se hace más corto, más pequeño, hace menos y son más mantenibles en el tiempo que una función larga que tendrías que leer mucho y implica muchas cosas para modificar su funcionamiento. Entre más pequeño, más fácil de modificar, más fácil de revisar y más fácil de entender. La anidación en funciones. Lo recomendable es que tengan un máximo de 2. Si necesita un tercer nivel de anidación, quizá quiera mejor generar una nueva función. Esto significa que cuando nosotros tenemos varias anidaciones, por ejemplo en un bloque sí, y luego dentro tiene otro bloque sí,
y luego viene un ciclo for, un ciclo para, y luego vienen otros bloques si, es mejor o más bonito para poder entender y leer el código, llevar los bloques que están bastante dentro de las funciones a una función o procedimiento aparte. Esto es más que todo no por eficiencia de código, sino para que se mantenga limpio y bonito y legible nuestro código, porque al final cuando uno va creciendo en el código se va haciendo más grande y es más difícil regresar a leer un código que es bastante extenso. Nivel de abstracción correcto. Intente escribir de forma ordenada. Si una función se implementa, otra colóquela justo debajo. Como ya les expliqué, en este curso normalmente vamos a ver que yo coloco el programa principal arriba y luego las funciones debajo. Si una función necesita de otra, es probable que se encuentre justamente definida debajo de esa función. Eso nos permite la lectura rápida de la función. Cuando uno tenga bastante código, simplemente lee la función y si ve que se está llamando y no entiende o necesita hacer una reparación dentro de la función que está dentro, que se está invocando, simplemente sabemos que va a estar lo más próximo a la función actual. Use nombres descriptivos, es bastante importante. Como ya les expliqué, dar el nombre correcto a la función le indica al usuario o a nuestros compañeros, colegas desarrolladores qué hace la función y no tienen por qué entrar en el código para leer o revisar qué hace la función, que esto puede tender a que el desarrollador entienda mal la función y otra cosa, que la implemente de forma incorrecta. Verbos y palabras clave. Es muy común que las funciones realmente tengan un verbo para comenzar y si tiene algún argumento o un parámetro, una palabra que identifique ese parámetro, como por ejemplo si hiciéramos una función para calcular el factorial de un número, colocásemos calcular factorial número. Eso nos permite saber o identificar realmente qué hace la función y qué tipo de parámetro es el que se está enviando desde el nombre. Esto es sacado del libro de código limpio de Martin. Las funciones solo deben hacer una cosa, deben hacerlo bien y debe ser lo único que hagan. Ahorita quizás no es bastante fácil implementar esto, pero sí lo deben tener en cuenta a medida que avancen la carrera, que las funciones realmente son funciones, realmente ese f de x debe devolver una sola cosa y esa cosa lo debe devolver bien, debe estar testeado, debe estar revisado y evitar la mayoría de los efectos secundarios. Y un dato importante, no repita código, vuélvalo una función. Si se necesita repetir el código, lo más recomendable es que ese código que se repite sea una función, también nos garantiza legibilidad y hace más claro para los otros desarrolladores. Obviamente existen millones de instrucciones o cosas que les puedo decir para hacer su código más limpio. Estas son algunas que seleccioné. No es que se sigan al pie de la letra, no todos los desarrolladores tenemos la capacidad de hacer esto. Yo no la tengo realmente, solo intento a implementarla lo más posible. Esto no sale de una vez, con el tiempo, con la experiencia, vamos aplicando la funcionalidad, pero como profesionales debemos siempre garantizar e intentar que nuestro código sea lo más profesional posible. No les pediríamos a un abogado que redacte un documento donde existan errores ortográficos, donde no se entienda realmente lo que se dice. No sería lo ideal de una persona que escribe un libro que no use los verbos de manera correcta, que no sepa justificarse y hablar de manera correcta para que se entienda lo que quiere decir. Nosotros como programadores no podemos darnos el lujo de que nuestro programa no se entienda cuando una persona se siente a leer el código.